El comedor quedó en un silencio sepulcral cuando la comida habitual del sargento Hanson fue rechazada de plano por un joven cocinero demasiado estresado para preocuparse. Los murmullos se convirtieron en indignación. El dolor silencioso del veterano se extendió por la base como un reguero de pólvora. Pero lo que ocurrió después conmocionará incluso a quienes creían haberlo visto todo. Pero primero, volvamos al principio. En la extensa base contra incendios de Fort Bragg, el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre las hileras de tiendas de campaña y los robustos equipos. El zumbido constante de los vehículos militares se mezclaba con voces lejanas, risas y algún que otro ladrido agudo de órdenes. El sargento Jim Hanson avanzaba lentamente por el abarrotado comedor, con sus botas gastadas golpeando rítmicamente el suelo de linóleo desgastado. Llevaba el pelo corto de color sal y pimienta, pero sus ojos, afilados y firmes, reflejaban la tranquila espera de décadas de servicio. Jim era más que un soldado más. Era un testimonio viviente del sacrificio, un hombre cuya condecorada carrera le había granjeado el profundo respeto de sus compañeros y la gratitud de las tropas más jóvenes, que a menudo buscaban su consejo. Tras un agotador día de ejercicios de entrenamiento que habían puesto a prueba mente y cuerpo, Jim sintió el familiar tirón del hambre, pero también el anhelo de algo más que el simple sustento. Ansiaba la comodidad de la comida especial que había llegado a asociar con el hogar, sencilla pero abundante, un recuerdo de las cenas familiares del pasado, de los días más fáciles antes de que la guerra moldeara su vida. Era una petición modesta, algo que había pedido innumerables veces sin problemas. Hoy, sin embargo, el ambiente en la cocina era tenso. Marcus Collins, el nuevo chef de la base, apenas controlaba la caótica escena que tenía ante sí. Joven y entusiasta, Marcus era ambicioso, pero no había sido puesto a prueba, empujado a un papel que exigía tanto habilidad como paciencia bajo presión. La semana había traído consigo una avalancha de pedidos de catering que le exigían concentración y le crispaban los nervios. Marcus se movía entre cacerolas y sartenes con una rápida urgencia, ladrando órdenes a su pequeño equipo mientras esquivaba peticiones y quejas. Cuando el sargento Hanson se acercó a la línea de servicio y pidió amablemente su comida habitual, Marcus apenas le dirigió una mirada. «Lo siento, sargento», dijo Marcus bruscamente, secándose el sudor de la frente. «Ahora mismo estamos desbordados. Esa orden es demasiado complicada. No puedo hacerlo hoy». La mano de Jim se congeló en el aire. La calma habitual en su comportamiento vaciló cuando la confusión dio paso a la incredulidad. «¿Cómo dice?» Su voz era firme, pero estaba impregnada de un dolor silencioso más agudo que cualquier insulto. «Ya he pedido esto antes. Es solo una comida». Los ojos de Marcus brillaron de impaciencia. «Mira, tío, no tengo tiempo para hacer comidas especiales para todo el mundo. ¿Quieres algo sencillo? Coge lo que hay en la bandeja o no comas». Su tono era despectivo, el aguijón de la falta de respeto espeso en el aire. Se hizo el silencio entre ellos, solo roto por el débil ruido de los utensilios y el murmullo de otros soldados. Jim tragó saliva, con la amargura subiendo por su garganta. No era ajeno a las dificultades ni al rechazo, pero esto le parecía algo más personal. Ser despedido por un joven cocinero en su propia base no solo era humillante, sino que constituía una traición al respeto tácito que se debía a los que llevaban el uniforme más tiempo que la mayoría. La noticia del enfrentamiento corrió como la pólvora. Soldados que habían presenciado el intercambio compartieron su indignación en voz baja al principio, y luego más abiertamente. La negativa de Marcus no era solo un mal servicio. Era un insulto flagrante a los años de dedicación y sacrificio de Jim. La tensión latía a fuego lento bajo la superficie de la vida cotidiana de la base, con conversaciones teñidas de ira e incredulidad. ¿Cómo podía un hombre encargado de alimentar a las tropas no tener la decencia de atender la petición de un veterano anciano? El insulto se sintió como una fractura en la hermandad que los mantenía unidos. Sin embargo, a pesar del creciente alboroto, Jim contenía su dolor.
Aquella noche se sentó en silencio, mirando fijamente la comida sin tocar que tenía delante, con un sabor más amargo que cualquier alimento. Se había enfrentado a enemigos en campos de batalla lejanos, había sufrido heridas y pérdidas, pero nada le había preparado para esto, para que le negaran la simple dignidad de una comida. Su orgullo le instaba a dejarlo pasar, a no agravar el conflicto, pero el dolor persistía en lo más profundo, royendo silenciosamente su determinación. Alrededor de la base, los soldados intercambiaban miradas llenas de apoyo tácito e indignación. Muchos se preguntaban en silencio hasta dónde llegaría la arrogancia de Marcus. Algunos se sintieron obligados a defender a Jim. Otros se preguntaban cómo enfrentarse a la injusticia sin provocar un conflicto innecesario. El incidente había abierto algo crudo y real, un recordatorio de que el respeto y el honor no son solo palabras en una placa, sino el frágil pegamento que mantiene unido su mundo. Para el sargento Hanson, la negativa fue algo más que una comida negada. Fue una herida en su propia identidad como soldado y como hombre. El dolor de aquel momento no se desvanecería pronto, ni tampoco la ira que encendió entre aquellos que conocían su valía. La base de fuego, normalmente un lugar de rutina y orden, estaba ahora hirviendo a fuego lento con una tormenta silenciosa, a la espera de lo que viniera después. El soldado de primera clase, Danny Reed, soportaba el peso del dolor silencioso del sargento Hanson como una carga personal. A diferencia de muchos en la base que respetaban a Jim desde la distancia, Danny era su confidente más cercano. Un vínculo forjado a través de las dificultades compartidas y la lealtad tácita. La imagen de la expresión atónita y dolida de Jim se repetía sin cesar en su mente, convirtiéndose en una chispa que se negaba a extinguirse. Era algo más que una comida. Se trataba de respeto, dignidad y los lazos inquebrantables que mantenían unida la base de fuego. Danny comprendió que una herida infligida a uno era una herida para todos. Aquella noche, mientras la base se asentaba bajo un dosel de estrellas, Danny se movió entre las tiendas y las literas, hablando en voz baja y con tono urgente a sus compañeros. Sus palabras eran cuidadosas pero decididas, apelando no a la ira, sino a un sentido compartido del honor y la justicia. «No podemos dejarlo pasar», les dijo. «Jim ha estado ahí para todos nosotros. Es hora de que le defendamos. No solo luchamos juntos, nos cuidamos los unos a los otros. Se trata de lo que somos». La respuesta fue rápida y silenciosa. En toda la base de fuego, un murmullo colectivo se convirtió en un plan deliberado. La idea de Danny era sencilla, pero profunda. Una muestra de solidaridad a través de la acción y no de la confrontación. Las tropas se negarían a aceptar comidas de la cocina de la base ese día. En su lugar, pondrían en común sus recursos para traer el catering de fuera, una declaración tácita de que no tolerarían la falta de respeto hacia uno de los suyos. Era un gesto que encarnaba su unidad y desafiaba discretamente el statu quo. Cuando el plan llegó a oídos del coronel Anderson, el oficial al mando conocido por su estricta disciplina y su planteamiento práctico, la reacción fue inesperada. La reacción fue inesperada. El coronel escuchó atentamente, su mirada acerada buscaba cualquier signo de disensión. Luego, en un tono a la vez mesurado y autoritario, dio su aprobación. «Si respetamos a nuestros veteranos, respetamos el corazón de nuestro ejército», declaró. Su aprobación tuvo peso, haciendo que el momento dejara de ser una mera rebelión para convertirse en un acto de honor sancionado. Las tropas se sintieron envalentonadas, su unidad galvanizada por un liderazgo que comprendía el significado más profundo. A la mañana siguiente, la base de fuego se transformó. Las mesas, antes reservadas para las comidas militares rutinarias, fueron sustituidas por bandejas y cajas de un vendedor externo, con comida desconocida pero bienvenida. El aire bullía con una energía renovada, una mezcla de desafío, orgullo y celebración silenciosa. Las conversaciones fluyeron más libremente, se intercambiaron sonrisas en reconocimiento de la pequeña victoria y la presencia de un propósito compartido unió más a los soldados.
Jim estaba sentado entre ellos, el peso sobre sus hombros más ligero, aunque su orgullo mantenía en silencio su gratitud. Mientras tanto, Marcus Collins observaba desde la barrera la creciente reacción, imposible de ignorar. La cocina ya no era un lugar de control, sino de aislamiento. Los rostros de los soldados, unificados en su protesta silenciosa, le enfrentaron a la verdad que ya no podía eludir. Su frustración inicial había sido una tempestad impulsada por el agotamiento, no por la malicia. Pero el agotamiento no era excusa, no cuando el dolor que causaba era tan profundo. En un momento que sorprendió a muchos, Marcus buscó personalmente al sargento Hanson. El caos de la cocina se desvaneció cuando Marcus se acercó, con voz baja y tentativa. «Sargento, quiero disculparme», empezó, con los ojos esquivando los de Jim, pero la voz firme y sincera. «Dejé que el estrés se apoderara de mí. No se trataba de faltarle al respeto a usted o a su servicio. Estaba abrumado y tomé una mala decisión». Jim miró a Marcus en silencio, con los años de orgullo endurecido por la batalla bloqueando sus emociones. La disculpa era genuina, evidente en la postura y el tono del hombre más joven, pero el daño no era algo que pudiera borrarse con unas pocas palabras. El silencio de Jim no era rechazo, sino la reserva cautelosa de un hombre que había aprendido que el perdón se ganaba, no se daba gratuitamente. Este giro inesperado, la confesión nacida no de la presión, sino de la conciencia de sí mismo, cambió toda la dinámica en la base. Los soldados no solo vieron a un hombre que había fracasado, sino a uno que reconocía su error. La tormenta que se desataba en la base de fuego se vio atenuada por la posibilidad de reconciliación, de cerrar una brecha mediante la humildad y el respeto. Surgió la esperanza, frágil pero innegable, de que incluso en las condiciones más duras podrían prevalecer el honor y la humanidad. La solidaridad mostrada por las tropas, el apoyo de su comandante y la inesperada humildad de un joven cocinero convergieron en un momento de tranquila transformación. La base, antes fracturada por un único acto de desprecio, albergaba ahora la frágil promesa de algo más fuerte. Una comunidad reconstruida sobre los cimientos inquebrantables del respeto y el cuidado mutuo. El dolor del sargento Hanson persistía, pero ya no estaba solo. A su alrededor surgía la esperanza, frágil pero feroz, dispuesta a desafiar las heridas del ayer y a dar forma a las batallas del mañana. La semana siguiente se desarrolló con una transformación constante, casi tangible, en la base de fuego de Fort Bragg. Los ecos de aquel singular momento de rechazo, el insulto, la angustia silenciosa, la rebelión callada, se habían asentado en algo mucho más profundo. El aire estaba cargado de un nuevo tipo de reverencia, un reconocimiento tácito que trascendía los rangos y la rutina. No era solo la comida lo que nutría a los hombres y mujeres allí reunidos, era el espíritu que había detrás, un pulso de unidad que ondulaba en cada comida, en cada mirada, en cada palabra intercambiada. El restaurante local, propiedad de veteranos, que ahora abastecía a la base, se convirtió rápidamente en un símbolo, un faro de respeto y gratitud. Sus cocineros, muchos de los cuales habían llevado las mismas fatigas o soportado las mismas cargas, preparaban las comidas con una especie de orgullo solemne que impregnaba de significado cada bocado. El aroma de los platos familiares, los guisos sustanciosos, las carnes cocinadas a fuego lento, el pan caliente, tejían un hilo de vuelta al hogar y a la historia, reconfortante y reafirmante. Soldados que solo habían conocido el duro ruido de las cocinas militares se encontraron saboreando no solo el sustento, sino la solidaridad. El rostro de Jim Hansen, a menudo estoico y curtido, se suavizaba visiblemente cuando se sentaba a comer día tras día. Las arrugas alrededor de sus ojos, marcadas por décadas de servicio y sacrificio, dieron paso a una sonrisa silenciosa, casi imperceptible. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió visto, no como una figura distante de autoridad o una reliquia de campañas pasadas, sino como un hermano de armas, honrado y valorado. Era el tipo de validación que ninguna medalla o ceremonia podría transmitir plenamente. Le caló hasta los huesos, llenando un pozo de orgullo que llevaba mucho tiempo intacto.
Las acciones de sus compañeros eran más elocuentes que cualquier elogio formal. Su decisión de alejarse de la rutina de la base y apoyar a Jim transformó toda la dinámica de la unidad. El mensaje era claro. El respeto no era un ideal abstracto, sino un compromiso colectivo vivido. En aquel crisol de experiencias compartidas, algo fundamental había cambiado. La base de fuego ya no era solo un lugar de ensayo y despliegue. Se había convertido en un santuario de atención mutua, un testimonio de la fuerza que nace de la empatía. Marcus Collins, el joven cocinero cuyo momentáneo fracaso había desencadenado esta cadena de acontecimientos, experimentó una profunda evolución. Se volcó en la nueva colaboración con el veterano chef, absorbiendo lecciones que iban mucho más allá de las recetas o las técnicas de cocina. Marcus aprendió a ver el servicio a través de un prisma más amplio, no solo como órdenes y obligaciones, sino como vidas entrelazadas en una inquebrantable red de respeto. Su actitud defensiva inicial dio paso a la humildad y surgió como un defensor inesperado dentro de la base de fuego, una voz a favor de la amabilidad y el reconocimiento. Donde antes había fricción e incomprensión, ahora había tutoría y objetivos compartidos. Esta metamorfosis se dejó sentir en la cocina y fuera de ella. Marcus defendió iniciativas para mejorar la calidad de la comida y la moral, animando a sus compañeros a honrar la historia de cada soldado, cada sacrificio. Su transformación reflejó la de la propia base, que pasó de ser un lugar marcado por la tensión y la división a distinguirse por la unidad y el crecimiento. El efecto dominó se extendió hacia el exterior, influyendo en la forma en que se daban las órdenes, cómo se apoyaban los compañeros y cómo se honraba a diario el legado del servicio. Para el sargento Hanson, el triunfo fue silencioso pero profundo. Su fuerza, ejercitada durante mucho tiempo en el crisol del campo de batalla, encontró una nueva expresión en esta camaradería. El dolor de aquella negativa inicial, aunque no olvidado, se suavizó con la respuesta colectiva de sus hermanos y hermanas de armas. Su solidaridad le animó, recordándole que la lucha por la dignidad y el respeto era continua pero ganable. Encarnaba una resistencia silenciosa, de las que no gritan pero perduran, inspirando a otros simplemente por mantenerse firmes. La base de bomberos palpitaba con esta energía renovada. Cada semana, cuando llegaban los pedidos de catering, traían algo más que comida. Llevaban un mensaje que resonaba en todas las filas. El respeto y la compasión, antes considerados virtudes opcionales, se reconocían ahora como los verdaderos ingredientes de la fuerza. Las comidas se convirtieron en rituales, momentos de reconocimiento compartido que salvaban las diferencias de edad, rango y origen. De esta manera sutil pero poderosa, la base de fuego había renacido. Los soldados que antes soportaban el aguijón de la falta de respeto eran ahora la prueba viviente de que el honor no era una reliquia del pasado, sino una fuerza viva que podía curar heridas y unir corazones. La comunidad que habían forjado honraba el sacrificio no como un ideal abstracto, sino como una práctica cotidiana, entretejida en cada comida, cada acto de servicio, cada asentimiento silencioso. En este espacio, el sargento Jim Hansen ya no era solo un veterano recordado, sino un testimonio vivo del poder de la dignidad restaurada. Su historia, marcada por el dolor, el desafío y, en última instancia, el triunfo, se convirtió en un faro para todos los que servían, y a medida que la base continuaba sus operaciones, las lecciones aprendidas durante esa semana perdurarían mucho después de que se hubiera consumido la comida. Que la verdadera fuerza no nace únicamente del mando, sino del respeto y la compasión inquebrantables que unen a los guerreros como uno solo.